Buenas noches, chiquillos, espero se encuentren muy bien. Soy la profesora Claudia Serna y voy a dar la clase de Ciencias Naturales, ¿ya? Ahí puse un gran bienvenido a un nuevo año escolar 2021. Un año distinto, a diferencia del año anterior que comenzó virtual. Hoy esta vez presenta nuevos desafíos. Vamos a trabajar con clases mixtas o híbridas, ¿no es cierto?, en donde en algún momento ustedes están presencial y en otro momento van a tener que estar virtual. Pero aquí ustedes ya se están dando cuenta, ¿no es cierto?, que se transmite la clase hacia la calidad de sus hogares. Y cualquier consulta ustedes la van haciendo, y cuando tengan virtual o los que están en este minuto virtual, encienden el micrófono y me dicen: profesora, tal consulta. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre los objetivos priorizados que debemos trabajar. Yo dividí estos objetivos en bloques, ya llamados trimestres. El primer trimestre lo vamos a trabajar marzo, abril, mayo, el segundo junio, julio, agosto, y el tercero septiembre, octubre, noviembre. Pero en el primer trimestre, no sé si todos ustedes vienen del año pasado, vienen de otros lugares o están recién retomando sus estudios. Por lo tanto, en el primer trimestre vamos a hablar de una nivelación de contenido, que significa lo que vieron sus compañeros el año anterior, nosotros ahora lo vamos a recordar, lo vamos a reforzar, cosa que todo el curso quede nivelado. Por lo tanto, vamos a trabajar con los objetivos priorizados del 2020, ¿ya? Y ya en el segundo trimestre que llamé yo, que parte en junio, vamos a empezar a trabajar con los contenidos que corresponde a este año y que también son objetivos priorizados, y los continuamos en el tercer trimestre con los objetivos priorizados. Lo bueno de estos, chiquillos, es que nosotros entregamos esta información, los preparamos, ustedes van a aprovechar bien sus clases y van a tener un NEM espectacular. Porque aquí todos pueden tener excelentes calificaciones, ¿ya? No hay pruebas, pero sí hay procesos formativos, que significa que durante la clase vamos a ir conversando los temas, desarrollando actividades, y su participación, ¿no es cierto?, va a dar una evaluación que se llama formativa. Y luego va a venir una pregunta esencial, en donde ustedes me van a poner lo mejor de sí para contestarme esa pregunta que está relacionada con los contenidos que vimos ese día o que repasamos ese día. Pero usted me lo puede, ¿no es cierto?, enviar a mi WhatsApp. Después yo voy a armar los grupos con ustedes, los voy a invitar para que estén en mi grupo de Ciencias Naturales, para que me lleguen inmediatamente y no leer tantos correos distintos, sino que lo que me llega de ustedes. Y yo no voy a recibir y le voy a decir: ya, aquí de esto saco su evaluación. Yo lo voy a leer y le voy a decir: está espectacular, lo puedes mejorar, te voy a dar algunas, ¿no es cierto?, tips para que mejores tu respuesta, y así ustedes pueden obtener una buena calificación, ¿ya? Entonces así vamos a estar trabajando. Hay días que yo no los puedo atender. Por ejemplo, si ustedes me hacen una pregunta en la mañana o me mandan la respuesta en la mañana, voy a estar desaparecida toda la mañana porque trabajo en otro colegio. Pero ya en la tarde, a partir de 3:30, 4, empiezo a leer y a responder las inquietudes. Y a veces yo me quedo hasta bien tarde preparando material, y si estoy despierta, igual voy a ver y le voy a dar algún adelanto. Pero en la mañana ahí va a ser difícil de ubicarme, ¿ya? En el primer trimestre vamos a nivelar entonces los objetivos priorizados del 2020. Ahí puse unas imágenes para más o menos relacionar el contenido que nosotros vamos a ver. Ahí hay un joven en bicicleta, que eso significa que estamos hablando de un movimiento, y hay algo que está cayendo desde una torre, que significa que el objetivo priorizado que vamos a hablar es sobre el movimiento. Vamos a hablar de movimientos rectilíneos uniformes, movimientos rectilíneos acelerados, caída libre y lanzamiento vertical. ¿Qué diferencia hay entre un movimiento y otro? Movimiento rectilíneo uniforme significa, y es súper fácil cuando hablamos de un vehículo, el vehículo va todo el rato a 60 kilómetros por hora y no cambia, siempre a 60 kilómetros por hora. Pero yo hablo de un movimiento rectilíneo acelerado cuando me tocó frenar en una luz roja, me tocó acelerar, llegué a un lugar que me dice disminuir, ¿no es cierto?, la velocidad, voy a ir cambiando mis velocidades.
Y eso se llama movimiento rectilíneo acelerado. Y vamos a hacer cálculos. Acá no se pide que se memoricen las fórmulas, sino que trabajamos con ellas y es aprender a trabajar las fórmulas más que memorizar una fórmula, ¿ya? Y ahí les voy a dar, ¿no es cierto?, cómo resolver de mejor manera un ejercicio reconociendo cuáles son los datos que nos está dando el ejercicio, y para que uno se pueda organizar, me gusta bien ordenado poner datos, buscar la fórmula que más me sirve y después desarrollar el ejercicio. Entonces, si nosotros seguimos como un orden, se hace mucho más fácil resolverlo. En caída libre es cuando los objetos yo los suelto y caen. Esta imagen pertenece a un científico que dijo que si yo lanzo dos objetos de distinta masa, los dos caen a la misma velocidad y llegan al mismo tiempo al suelo. Pero él se equivocó, porque nosotros tenemos una constante que se llama aceleración de gravedad, por lo tanto eso influye en la masa del cuerpo. Si un objeto tiene mayor masa y el otro menor, obviamente va a llegar primero al suelo. ¿Cuál? ¿El de mayor o el de menor masa? El de mayor masa. Pero cuando Galileo habló de esta experiencia, que si era una pluma o era una pelota, ambos llegaban igual al suelo, él se estaba refiriendo que hablábamos de un vacío. Cuando se genera un vacío, todas las cosas caen al mismo tiempo, sin importar la masa que ellas tengan. Pero nosotros tenemos una aceleración de gravedad y en otros planetas hay otra aceleración de gravedad, ¿ya? Por lo tanto, va a influir la masa que tiene el cuerpo. ¿Y cuándo vamos a hablar de lanzamiento vertical? Cuando yo tomo algo, lo lanzo hacia arriba, va a ir con una velocidad, va a alcanzar una altura, se va a detener y va a partir otra vez y va a caer. Por lo tanto, parte de velocidad cero, aumenta la velocidad, llega a una altura y en un momento se detiene y vuelve otra vez la velocidad cero y cae nuevamente con otra velocidad. Y eso nosotros también lo vamos a realizar y vamos a comparar ejercicios. Después me dice que vamos a ver en abril todo lo que está relacionado con química, reacciones químicas. Entonces vamos a recordar primero qué son los átomos, los elementos químicos, saber que cuando yo junto elementos formo moléculas, puedo formar compuestos. Si yo junto distintos compuestos, estos van a reaccionar. En la casa nosotros siempre estamos haciendo reacciones químicas de manera natural. Por ejemplo, cuando quiero hacer un jugo, si es jugo natural, pongo fruta, pongo agua, lo mezclo, hago algo homogéneo o heterogéneo dependiendo de la fruta, y eso va a reaccionar porque se va a mezclar con todo. Por lo tanto, los productos que yo puse en un principio, todos los elementos que van ahí, cuando termine, va a ser otra cosa, ¿ya? Y hay algunas reacciones que se revierten, que significa que yo puedo volver atrás y puedo volver a recuperar lo que hice. Pero, por ejemplo, si he hecho a cocer un huevo, que es otra reacción química, yo no lo voy a poder recuperar. Ya se coció el huevo y nunca va a volver a ser otra vez un huevo crudo. Si se me tapan las cañerías, también puedo usar una sustancia química. Vierto esa sustancia química en el tubo de la cañería, largo el agua, va a generar una reacción y me va a ir sacando todo el sarro y todo lo que tapó mi cañería. Y ahí también hablamos de reacciones químicas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar y vamos a reconocer el tipo de reacción química. En nuestro cuerpo también hay reacciones químicas. Cuando yo me alimento, más el oxígeno que respiro, en mis células se junta el nutriente con el alimento y ¿qué me da? Energía. Y como resultado de esa combustión que yo tuve a nivel celular, voy a eliminar el CO2. Y eso viene de una reacción química y me dio energía para estar hasta esta hora aquí pendiente de lo que está hablando la profesora, pensando de repente en lo que tengo que hacer, todo lo que hice durante el día, y cómo mi cuerpo sigue funcionando, sigo respirando, el corazón sigue funcionando, eso me da energía. ¿De dónde la saqué? De esta reacción química, ¿ya? Por lo tanto, nosotros también hay reacciones químicas. Y en mayo vamos a hablar del mundo microscópico, lo más pequeño que tiene nuestro cuerpo, que es la célula. Nosotros estamos formados por billones de células, pero partimos con una, lo que llamamos cigoto. Se transformó, se multiplicó, tomó funciones y formas distintas. ¿Y cómo logró hacer eso? Esa célula traía una información.
¿Qué hace esa información que está en el gen? Activo esta, desactivo la otra y voy así. Y dependiendo de lo que activé, es el tipo de célula que voy a tener, la función que va a cumplir esa célula. Y por eso que vamos generando tantas células y a pesar de que sacamos copia de una, después ellas se diferenciaron. Entonces vamos a estudiar eso y vamos a ver que la célula es lo mismo que una fábrica. La fábrica tiene jefe, tiene distintos trabajadores, cada departamento tiene que cumplir una función. Nuestra célula es lo mismo, el jefe es el núcleo y todos los demás organelos van a trabajar en hacer funcionar a todas estas células, haciendo proteína, transformando y teniendo energía, viendo el material genético, viendo cambios. Por ejemplo, me expuse al sol, pude haber provocado una mutación a nivel genético, trata de reparar la célula ese daño, pero a veces no es capaz de reparar todo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que contribuir y cuidar nuestro cuerpo, pero igual nuestra célula va a hacer todo lo que tenga a su disposición para poder recuperarse, ¿ya? Todos los días estamos perdiendo células epiteliales porque las estamos renovando, crece mi pelo, mis uñas, y eso significa que las células están vivas y se siguen reproduciendo, por lo tanto las células se reproducen. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Y también vamos a hablar de unas células muy pequeñas que son primitivas, son las primeras que aparecieron en este planeta, que son las procariotas, y las representantes son las bacterias. Hay bacterias que son buenas, incluso nos ayudan en la fermentación cuando hacemos yogur, nos ayudan en el ecosistema cuando tiene que descomponer los restos que van quedando, pero también tenemos bacterias que nos hacen daño, que se llaman patógenas. Y ellas, a pesar de tener una estructura tan simple, pueden hacer mucho y mantenerse vivas hasta el día de hoy. O sea, ellas tienen millones de años, ¿ya? Y lograron sobrevivir a un mundo inhóspito, sin oxígeno, con gases fuertes, altas temperaturas, radiaciones, logró sobrevivir. Por lo tanto, que nos ataque una bacteria, nuestro cuerpo tiene que estar muy bien preparado para poder defenderse del ataque de esa bacteria o de los virus, ¿ya? Y para eso está nuestro sistema inmunológico, que también está formado por células que son los glóbulos blancos, que se dividen en linfocitos, y que hoy en día tenemos que tenerlos, pero ahí muy fortalecidos, con una buena alimentación, con una actividad física importante. No estoy diciendo que tienen que hacer gimnasia, estoy diciendo tener una actividad física, cantar, bailar, cuando hago aseo, moverme, cuando me ducho, moverme, andar en bicicleta, salir a caminar. Eso es actividad física que va a hacer que mi mente se desestrese, no esté tan preocupada de este virus que anda rondando y que nos quiere contagiar, y hago que mi sistema inmunológico sea mucho más fuerte. Si ustedes se fijan, hoy en día los contagiados logran sobrevivir, a diferencia de un principio, ¿no es cierto?, que nosotros escuchamos falleció, tanta gente que ha fallecido. También hay que ver, ¿no es cierto?, que si tienen otro tipo de enfermedad. Pero hoy en día hay mucha gente que se contagia y logra pasarlo en la casa. No tiene que ir al hospital. ¿Y qué cambió en todo este tiempo? Cambió la forma en que nosotros estamos enfrentando la situación. Porque en un principio, saber que íbamos a estar confinados, que íbamos a estar distanciados, nos generó estrés. Y el estrés hace que nosotros bajemos las defensas. Por lo tanto, hoy día ya nos acostumbramos a vivir con esto. Y cada día va a ser mejor, pero no significa que yo por eso me voy a sacar la mascarilla o me voy a despreocupar. Pero sí ya tengo otra actitud. Y esa otra actitud me va a ayudar en el sistema inmunológico. Y va a ayudar a estas células que se llaman glóbulos blancos. Por lo tanto, nos vamos a defender. Esa es la importancia que tiene este mundo microscópico, lo que es célula. Es maravilloso saber cómo ellas funcionan y poder explicar cómo nosotros funcionamos a partir de esas pequeñas células, ¿ya? Después vamos a pasar al segundo bloque, segundo trimestre. Si ustedes ven las imágenes, hay cargas positivas, negativas, magnetismo, un átomo, que significa que vamos a ver corriente eléctrica, carga eléctrica, átomo. ¿Y por qué vamos a ver átomo? ¿Qué tiene que ver el átomo con la corriente eléctrica, el campo magnético? Tiene mucho que ver porque el átomo es el que tiene las cargas positivas y negativas, los protones y los electrones. Y dependiendo cómo eso se activa, yo genero
una corriente eléctrica, un campo magnético, que los imanes se junten, ya, porque vamos a estudiar las cargas. Entonces ahí también tenemos 3 objetivos priorizados que vamos a ver, y es ver las primeras nociones de lo que significa carga eléctrica y corriente eléctrica, que el tubito, ¿no es cierto?, que nosotros vemos acá se llaman conductores. Podemos hablar de la generación de electricidad, ahora vemos que estamos con mucha tecnología, harta electricidad que estamos ocupando, y nosotros podemos decir, ¿estaremos con una corriente continua o alterna? ¿Estaremos con un circuito eléctrico simple o paralelo? Y eso nosotros vamos a aprender. Entonces vamos a poder hablar de electricidad, vamos a poder calcular los amperes, el voltaje, o cuánto, ¿no es cierto?, va circulando por este circuito. Lo que tenemos acá en esta sala de clase es un circuito eléctrico continuo o paralelo. ¿Qué creen ustedes? Paralelo. ¿Por qué? Porque no es exactamente por la fase, tiene neutro de fase, por eso. O puede significar paralelo, ¿no es cierto?, que aquí tengo un circuito, acá otro, están todos conectados, pero funcionan de manera independiente. ¿Qué significa? El interruptor me va a encender luces de adelante y no todas las luces. O si este está en paralelo, si yo aprieto el interruptor, se me va a encender todo. Si yo aprieto uno, se me enciende una parte y eso significa paralelo. Continuo es cuando yo tengo las luces del árbol de Pascua. Se me quema una luz y tengo que averiguar qué pasó, dónde fue, cuál fue, porque esa está en serie, continua. En cambio, todo este sistema es un sistema paralelo. ¿Qué significa? Que llega a fallar uno, no compromete al resto. Por lo tanto, nuestras casas están en circuitos en paralelo. Todos están independientes, ninguno depende del otro para estar. Salvo si nosotros hacemos conexiones trunchas usando un mismo interruptor para que también se encienda la luz del patio. Ahí estaríamos hablando de una corriente continua, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en el segundo trimestre. Cargas eléctricas, magnetismo, átomo. En la noche, cuando yo me saco la ropa, de repente está cargada y yo siento que suena. Y si estoy a oscuras, vamos a ver un destello de luz. Significa que mi cuerpo también desprende cargas eléctricas y yo estoy cargando otro cuerpo. O a veces pasa que toco a alguien y nos da la corriente. Eso tiene que ver con la estática. Si yo pasé por algún lugar, ¿no es cierto?, que al arrastrar los pies hizo que se me movieran las cargas eléctricas en mi cuerpo y estuve haciendo un destello y le transmito al otro. O cuando cierro la puerta del auto. A veces, no siempre, a veces nos toca bien seguido que uno después cierra así, pero con cuidado, y otras veces no pasa nada. Entonces, todo va a depender de cómo estamos con nuestras cargas eléctricas. Ahí también hay una actividad práctica. Ahora sí tengo que ingeniármelas para ver si tocara que están ustedes y hago la actividad práctica, cómo la hace el otro grupo que está virtual, para que funcione. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener que manejar bien porque la ciencia se aprende haciendo. A veces vamos a hacer experimentos que son fáciles, pero igual vamos a aprender algo. Vamos a aprender jugando. Profesora, Dígame. difícil bastante. Mire, yo le voy a contar algo. Yo quise hacer con mi pareja unas luces para el negocio y tuvimos que comprar 3 veces cables porque no sabíamos hacer la instalación, entonces a veces faltaba una y no funcionaba, o al instalarla no podíamos realmente hacerlo con los 2 cables, entonces tuvimos que llamar a otra persona que nos ayudara, entonces es súper necesario eso. Es necesario para nosotros poder hacer arreglos en nuestra casa, y acá nosotros con Nicolás también hacíamos circuitos eléctricos y que funcionaran. A veces se tenían que cabecear bien, a algunas personas les resultaba el tiro y otras, como dices tú, le costaba hacer la conexión y que realmente funcionaba, y uno no sabía qué podía estar fallando y lo hacíamos una y otra vez. Entonces, la ciencia es bonita cuando se practica y se aprende con la práctica. Es mucho más fácil que ponerme a leer y a leer materia. Pero una forma didáctica de aprender ciencia es a través de las actividades que yo tengo que desarrollar con ustedes, ¿ya? Y en donde ustedes van a hacer preguntas, van a participar, porque a veces con las intervenciones que hagan ustedes, también vamos aprendiendo todos, incluso yo.
¿ya? Porque también me dejan ahí pensando cómo resolverlo, cómo lo podemos hacer, por lo tanto todos estamos aprendiendo. Y así va pasando, ¿no es cierto? Y se hace mucho más amena la ciencia, porque si a usted te gusta la ciencia natural, casi a nadie le gusta porque la encuentran difícil. Pero yo he aprendido, porque también uno aprende con los años, he aprendido a que sea mucho más didáctico y que a ustedes les guste después la ciencia. Y que digan, nunca pensé que iba a poder aprender esto y en realidad lo puedo hacer. ¿Ya? Hemos tenido gente muy adulta que lleva años, pero muchos años, que recién a los 60 años quiso volver a retomar sus estudios y lo logró. Y a pesar que los contenidos han ido cambiando y cada vez son más complejos, y se puede, chiquillos. Si nosotros queremos, se puede. Y ahí vamos a estar con Nicolás, ¿no es cierto?, para apoyarlos en todo el proceso. Y ahí ustedes se pueden incluso hasta entusiasmar y seguir algún estudio superior, sacar alguna carrera, algo técnico, y lo pueden hacer, porque se van a dar cuenta que tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Así que les invito a que vayan pensando, si esto me gusta, ¿qué puedo hacer después? El NEM es de toda la enseñanza. Toda la enseñanza media. Por ejemplo, yo siempre le he dicho, tanto al científico humanista como a ustedes, que están viviendo un momento privilegiado. Es cierto que estamos en pandemia, es cierto que nos tuvimos que separar y aislar de nuestra familia o no hacer las cosas que hacíamos a cotidiano, pero para los que están estudiando, es una buena oportunidad para que su NEM suba. Y hay muchas instituciones y universidades que no te están pidiendo el puntaje PSU, sino que te estás matriculando con tu NEM. Entonces hay que averiguar cuáles son las universidades, que yo un día incluso me sorprendí cuando vi un letrero, postula con tu NEM. Por lo tanto, están teniendo buenas opciones. Nos pasó que mi hija, el cuarto medio salió con un 6, pero su promedio anterior era el 5.7, 5.6. Y su NEM le dio el 5.7, pero no le dio para la gratuidad ahí. Es que ahí te castiga porque algunas becas se dan a partir de la nota 6 y va a depender de cuántas personas están postulando por nota. Y si hay muchos que tienen sobre 6 o 6.5, obviamente ese grupo es el que va a tener la beca y los otros van a ir quedando. Entonces ahora se tienen que esforzar para sacar un buen NEM y subir todo lo que ya tenían atrás. Los del año pasado les fue súper bien. ¿Ya? ¿Y vendría haciendo NEM, profesora? Disculpe la ignorancia. El promedio de tus notas de enseñanza media. ¿De séptimo? No, primero o cuarto medio. Ah, de primero a cuarto medio. O si usted hizo enseñanza de educación de adultos, primero y segundo nivel de enseñanza media. Ya se le suman todas sus notas, todas las que usted se sacó en los distintos ramos. No se saca el promedio de lo que tú tuviste el primer año y el segundo año. Se te suman todas las notas de todas tus asignaturas. Entonces ahí hay que tratar de que todas las notas de mis asignaturas sean todas sobre 6, para así poder ayudar a las otras que vienen de atrás. Así que están en una buena opción, ¿ya? Para obtener becas incluso. Pero las becas se pelean, porque son muchos los que están postulando y por eso que hay algunos que se esfuerzan mucho por la nota. Profesora, ¿eso es solo vendría siendo solo de este año? No, de todos los años, de primero a cuarto medio. Ah, pero de primero medio a cuarto medio nomás, no de los cursos de la básica, como decía. No, de la básica no, solo primero a cuarto medio. Ah, ok, gracias. Y por último, nuestro tercer trimestre, si vemos acá, también hay cosas que nosotros vemos a cotidiano, que sería, ¿no es cierto?, cómo funcionan los fluidos a presión y también la atmósfera, cómo influye la presión atmosférica sobre nosotros, ya a nivel del mar, sobre el nivel del mar, bajo el mar, que son distintos los grados de cómo influye. Un buzo no puede llegar y salir caminando como si nada, tiene que salir lento. Y si sale muy rápido, tiene que ir a cámaras de descompresión, porque si no la persona muere. ¿Por qué? Porque se nos generan muchas burbujitas. Entonces, bueno saber de estos fluidos, cómo se comportan. Y nosotras las mujeres a lo mejor no tenemos nada de fuerza y queremos cambiar la rueda de un vehículo, podemos usar la gata hidráulica y vamos a poder levantar el auto con una gata. ¿Ya? Eso es presión en fluidos.
También vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que postularon los distintos científicos. Después vamos a hablar de evolución. Cómo los seres vivos hemos ido evolucionando y por qué en la actualidad hay una gran diversidad de especies. ¿Qué opinó Lamarck? ¿Qué opinó Darwin? ¿Qué dice la teoría neodarwiniana, ¿no es cierto?, que junta a toda la ciencia y todos los aportes científicos para poder explicar qué ha pasado a lo largo de todos estos años y cómo hemos evolucionado. Y lo último que estaríamos viendo, si usted se fija ahí, estoy estresado, agobiado, no doy más, vamos a hablar del autocuidado, cómo nosotros nos podemos cuidar, cómo cuidamos a nuestro cuerpo. Y hay distintas formas, el autocuidado para la salud, en nuestra sexualidad, en nuestra maternidad y paternidad, y también a nivel social, ¿ya? Y con eso vamos a terminar nuestro año. Si usted se fija, está entretenido, no está complejo, ¿ya? Así que no le tengan miedo a las ciencias naturales, ni a la química cuando veamos cosas de química, ni a la física, ni a la biología. Porque todos ustedes lo van a aprender y lo van a aprender bien. Y van a tener un buen rendimiento. Pero para eso tienen que ser participativos y molestarme a cada rato y consultar, no quedarse nunca con las dudas, siempre consultar. Y todos los demás, la consulta que tú hagas le va a servir al otro que a lo mejor tenía la misma duda y no se atrevió. Así que a perder el miedo a hacer las preguntas porque ninguna pregunta va a estar mala. Y tenemos que dar respuesta y que todos queden bien claritos con la materia. Eso, chiquillos. ¿Alguna consulta? ¿No? El tema de la carga eléctrica que usted dijo delante del cuerpo, ¿cómo uno puede hacerlo para descargarse antes de ir a comer? Dependiendo de qué ropa estamos usando. Si usamos ropa con mucha fibra, tú vas a generar mucha carga. Si usas ropa de algodón, te va a quitar un poquito eso. Es dependiendo de lo que uno usa. Que te va a generar el roce de la ropa, el movimiento, te va a generar esa estática. Entonces va a depender si es sintético o es más natural. Ropa de origen más natural. Eso pues chiquillos, nos estamos viendo mañana. Y mañana ya partimos con materia.